FM 89.1, Radio Universidad. 28 minutos nos separan de las 13 en toda la República Argentina. Estamos escuchando a Calle 13, que lamentablemente no sé si no existe más, pero por estos días está desactivado. No. Calle Calle 13 se desactivó en su momento. Lo que hizo René fue irse para el lado más solista. De hecho, se llama Residente él ahora. Solo. Sí. Sí está sacando temas. Sí, él está activo. Él está súper activo, pero si Calle 13 se disolvió hace Era un par de proyecto años. familiar, porque estaba el hermano, la hermana, si mal no recuerdo. Lamentablemente Pero han dejado la verdad de que tocar. un personaje muy interesante es René de Calle 13. Tiene todo un discurso de conciencia social muy fuerte. Que es muy interesante escucharlo en entrevistas, lo que dice, lo que hace, tiene letras muy profundas de verdad. Sí, y por estos días Calle 13 se ha transformado en la banda sonora de distintas actualidades en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Desde Chile a Ecuador, pasando por Colombia, que está comenzando a vivir también un proceso así, también nervioso. Fue uno de los que junto a Ricky Martin y a Bad Bunny, mirá qué personajes, ¿no? Pero junto a Ricky Martin y grandes también personajes de Puerto Rico, fueron los que llevaron a cabo esa gran marcha masiva que hubo hace un par de semanas, que llevó a la destitución. Sí, de lo que sería el primer ministro, no recuerdo ahora cuál es el nombre. Recordemos que Puerto Rico ha sido el patio trasero de Estados Unidos históricamente, ¿no? Y cuando uno llega a ese lugar se encuentra con lo que significa concretamente ser el patio trasero de una nación. Y lo que me pasó a mí cuando estuve allí es reflexionar acerca de la Revolución Cubana, ¿no? ¿Qué hubiese sido de Cuba si no hubiese estado la revolución? ¿No? ¿Qué hubiera pasado con Cuba? ¿Qué hubiera pasado? Pero bueno, no nos vamos a ir tan lejos porque primero tenemos que intentar entender qué fue lo que pasó ayer aquí en la República Argentina, y para eso, para que nos dé una mano, lo tenemos en línea a Mariano Fraschini. Él es doctor en ciencias políticas, politólogo, que va a intentar junto a nosotros, ¿no? Entender y desmenuzar lo que sucedió ayer en la República Argentina. Mariano, ¿cómo estás? Tavo y Camila te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, Tavo, Camila? Estaba escuchando que hubiese sido Cuba sin la revolución y probablemente, no sé si algo parecido a Haití, pero algo similar seguro. Pero casi, ¿no? Sí, es cierto. Casi. Es cierto. Esa parte siempre la hegemonía se olvida de contar, ¿no? Y de narrar y de explicar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué análisis estás haciendo de lo que sucedió ayer aquí en la República Argentina? En principio seguramente habrá mucha tela para cortar, pero ayúdanos, tiranos unas puntas para pensar, para reflexionar. Mira, es muy difícil, digamos, el análisis teniendo en cuenta las diversas sensaciones que hubo, no solo en los bunkers, sino incluso en el ciudadano y la ciudadana común. Venimos de una PASO donde hay una diferencia prácticamente indescontable de alrededor de 16 puntos y llegamos a la mitad en una elección casi polarizada y reñida. En estos casos a mí me gustaría más que nada tratar no de ver la foto, porque la foto muchas veces engaña, ver la película. Y si vemos la película, lo que estamos viendo, en primer lugar, que por primera vez en Argentina y en Sudamérica, desde la recuperación de la democracia hasta hoy, un presidente en ejercicio que va por la reelección pierde en primera vuelta. Eso para mí es un dato de los más importantes que podemos tomar en cuenta para el análisis. Primero, Macri no pudo reelegir. Segundo, que no solo no pudo reelegir en segunda vuelta, que sería una elección más reñida, sino que perdió en primera vuelta. Con lo cual eso marca un fracaso contundente, diría yo, en ese sentido. Lo que confunde mucho la sensación de que Macri hizo una buena elección es que venimos de las PASO. Claro. Pero si uno piensa en las PASO, lo que se pensaba de las PASO, que iba a ser una elección reñida, que iban a estar los dos arriba del 40%, es lo que finalmente sucedió en la elección. ¿Sí? Muchos preguntan por qué Macri obtuvo tal cantidad de votos.
40% con una situación del país tan compleja. Sí. Siempre en esos casos es bueno la historia. En el año 1989 también se dio una situación muy similar en términos de elección, 49-39, la victoria de Menem sobre Angelós. Angelós era el candidato radical de un gobierno que se caía a pedazos, que tuvo que adelantar la elección, que lo hizo en un proceso hiperinflacionario, que también pasaba por un momento de saqueos, de inestabilidad política, económica, y también obtuvo casi un 40% de los votos. Es decir, acá lo que hay que plantear, básicamente para el análisis, y me parece el punto más importante, es que el presidente que inauguraba el ciclo de políticas neoliberales en América del Sur, que se había convertido en el simbolismo del resto de los candidatos sudamericanos, el ejemplo a imitar, Mauricio Macri no pudo reelegir, y no solo no pudo reelegir en un mandato largo, sino en un mandato corto, 4 años luego de haber ganado la legislativa del 2017. Me parece que ese es el punto central a analizar, la derrota de la propuesta neoliberal en Argentina, que se había convertido prácticamente en buque insignia de la región, en manos de un peronismo que se unió con una candidata que designó a los principales candidatos de provincia de Buenos Aires y el presidente, una candidata que fue perseguida judicialmente, una candidata que había perdido la elección del año 2017 en manos prácticamente de un ignoto Esteban Burlich, sí. Y agreguémosle a esa cuestión que esa candidata no solo vilipendiada por una buena parte de la sociedad, sino que estuvo en esa boleta, que de un tiempo a esta parte se creía que esa candidata era piantavotos, que no podía ganar. Sin embargo, fue la que designó al presidente y al principal gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien venció, termino con esto, a la estrella de la política argentina, a la dirigente más valorada de la República Argentina por casi 14 puntos, a María Eugenia Vidal. Sí, totalmente de acuerdo con el diagnóstico, Mariano, y si quedó claro ayer que si alguien da muerto otra vez al peronismo, kirchnerismo, como quieran llamarlo hoy por hoy, claro. Bueno, va a estar equivocado una vez más, ¿no? Me parece que también un poco pasó así. En términos concretos, yo la sensación que tuve durante la campaña, estos últimos meses, no de las PASO, sino ya en las generales, es que me parece que Macri, por ponerle palabras a una sensación, ¿no? Quizás no sea eso exactamente, pero Macri llevó adelante una campaña de balotage, diciendo vida o muerte, ¿no? Y Alberto se puso el traje de presidente, recorrió más Latinoamérica y quizás le quitó un poco de presión a su propia campaña. ¿Estás de acuerdo con esa idea, Mariano, más o menos? Sí, no, mucho más que menos estoy de acuerdo, claramente. Claro. Yo agregaría también, primero empiezo por lo que vos planteás, muy para mí acertadamente. Me da la sensación de que los últimos meses la estrategia digamos que plantea Macri, de pueblo a pueblo, como se llamó, y que terminó en la marcha del millón, fue realmente exitosa en términos electorales. Cuando digo exitosa en términos electorales, estoy hablando no de que fue un éxito y que después se tradujo en elección. Fue exitosa en términos de dónde venía y hacia dónde llegó, claro. En términos numéricos. No deja de ser un fracaso la elección de Macri en lo que vine diciendo al principio, porque si no entro en contradicción. Claro. Quiero decir que del último tiempo a esta parte, lo mejor que hizo Macri fue eso. Fue, de alguna manera, peronizar su campaña electoral, agregarle política a su campaña electoral, y no solo cuidar ese voto que se podía lograr, ese 33% de las PASO, sino aumentarlo. Creo yo que en ese sentido fue exitosa la estrategia que tuvo Macri, obviamente un presidente en retirada, porque eso lo puede hacer un presidente en retirada, prácticamente el último mes no gobernó Macri. Sí, quemó los cartuchos. Sí. Exactamente, quemó los cartuchos y fue un voto duro que siempre está, y ahí me parece donde acertás claramente, es que logró convencer, y ahí permitime una sutil diferencia, él y todos los medios de comunicación a su servicio, porque esto es inexplicable sin la cobertura mediática que tuvo este gobierno, instaló el tema del balotaje. Todo el tiempo instalaron Macri Fernández, ningunearon a Lavagna, ningunearon a todos los candidatos, hicieron de una elección de primera vuelta una segunda vuelta. Vuelvo a repetir, Macri en su estrategia, pero básicamente todos los medios de comunicación a su servicio. Y me parece que, con esto termino, por no largar,
la explicación, que esto vos decís que Fernández se preparó, y yo creo que también el peronismo, como sabemos, tiene un voto muy duro y también tiene su límite ese voto. Sí. Ahora, parte de un piso extraordinario del 35 al 40%, ¿sí? Es cierto que por ahí el techo lo tiene en el 49-50, eso es extraordinario, estamos en esto, es innegable, pero creo que no sé si tenía más votos para, entre comillas, rascar, ¿no? Más votos para atrapar. Tal vez, como decís vos, se dedicó más y descuidó un poquito la campaña, pero si no la hubiese descuidado, no sé cuánto más hubiese sacado. Me parece que este perfil 50-40, para simplificarlo, es como estaría la política hoy vertebrada a partir de lo que puede ser peronismo-kirchnerismo, antiperonismo, antikirchnerismo. ¿Sí? Me parece que eso sería un poco el número. Tenemos 1 millón de preguntas para hacerte, Mariano, porque queremos escuchar tu opinión. Digo, somos dos y la voz que viene de afuera siempre alimenta y nos hace pensar, nos interpela, por supuesto. Estaba pensando una vez más en Cristina, ¿no? Que fue obviamente la arquitecta de este triunfo, claramente. Aquel o aquella que no lo quiera ver es porque está pensando con el corazón, digo, con los sentimientos y no con la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y también ayer Cristina, en su exposición, cuando le tocó hablar, mandó un mensaje claro: no rompan el frente. Digo, porque si bien recién decíamos que Macri está en retirada, sabemos que ese 40% puede ser una base para cualquier otro proyecto electoral a futuro, y me parece que ahí el peronismo tiene que seguir estando unidito, y me parece que esta elección no con tanta diferencia, en algún punto también le viene bien al peronismo, para que estén juntitos sabiendo que no hay mucha manteca al techo para tirar. Sí, no, totalmente. Yo creo que también el ejercicio del poder, también el hecho de que el peronismo vuelva al gobierno con un candidato muy, digamos, podemos decir, con características más moderadas, más conciliadoras. A mí me da la sensación que en este contexto de crisis, la base de sustentación, en este caso hablo de superestructural, o sea, claro, la base de sustentación política se va a ampliar. Yo creo que una parte de los radicales se van a sumar, ya no digo el sector de Santoro, por ahí me animo a arriesgar el sector de Ricardo Alfonsín. Sí, tal cual. En línea más como que fue esa línea dual de, recordemos, 2002-2003, o en línea con la concertación plural de Kirchner. Me daría la sensación de que dentro del ejercicio del poder, el peronismo se va no solo a aglutinar, se va a mantener, como decimos, unidito, sino también que va a incorporar algunos pedazos, inclusive de fuerzas de Lavagna, o inclusive el propio Lavagna. Yo creo que en términos superestructurales, ese 49% se va a convertir en mucho más que ese porcentaje. Y, bueno, del lado de la oposición veríamos qué pasa. Recordemos, Scioli sacó el 48,6% y 4 años después prácticamente no existió, 2 años después tampoco, y yo te diría 1 semana después tampoco. Con lo cual, no sé hasta qué punto esto que Macri, estamos muy embebidos en esta cuestión de, Macri 40%, pasó del 32%, sumó. Bueno, esto es el contexto electoral. Después la historia pasa, sí. Aparecen otros actores, políticos judiciales, y las cosas empiezan a deshilachar. Sí, y hasta en su propio espacio tiene un Larreta, que también hizo una excelente elección, hay que decirlo, 55%, que está pidiendo pista hace rato, ¿no? Y su principal contrincante, que era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, bueno, justamente perdió. Dame unas líneas, estamos hablando con Mariano Fraschini, él es doctor en ciencias políticas, politólogo, ¿no? Y por eso lo ametrallamos a preguntas, ¿no? Para que, como suponiendo que él sabe todo. Él es nuestro gurú. Pero bueno, danos una línea acerca de, para mí, el fenómeno político de los últimos tiempos, que es Axel Kicillof. Me ha tocado estar por trabajo cerca y he visto lo que sucede cuando Axel llega a algún lugar. Es como Mick Jagger, pero con una cabeza, bueno, como la de Axel, ¿no? Básicamente. Y después dame otra línea acerca, bueno, la nombraba recién, me parece que es una de las derrotadas, ¿no? Que es justamente María Eugenia Vidal. Sí, la elección, la verdad, en la provincia de Buenos Aires fue una sorpresa, en La Paso, y ahora también, digamos, no deja de ser, para mí, el suceso político más importante de esta elección. Estamos de acuerdo que el máximo debate es la presidencia, pero en términos simbólicos, totalmente. Axel Kicillof representa, pensemos, Axel Kicillof
en el año 2015 fue candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires, obtuvo el 24% de los votos. Pensemos que Axel Kicillof fue en febrero del 2014 uno de los arquitectos de la devaluación y del posterior proceso económico, que no fue el de los mejores momentos kirchneristas, comparados con años atrás. Ese candidato, con esas condiciones, ¿sí? Y aparte una referencia muy grande también a la cámpora, digo, Axel. Sí, totalmente, referenciado inclusive con la cámpora. Ese candidato fue el que se subió al Clio, hizo una campaña excepcional en términos de cara a cara, en términos, podemos decir lo que sea, puerta a puerta, diríamos timbreo, pero ya está gastada esa palabra, pero realmente produjo una revolución dentro de la política argentina. No sé, la verdad, a esta altura no encuentro, y no quiero, digamos, decir una cosa por otra, las razones por las cuales este fenómeno se produce, Rockstar, que aparece hasta en Coronel Suárez, en tierras muy refractarias al pensamiento político kirchnerista, y yo lo he visto ahí, ha sido abrazado como si hubiese llegado un ídolo, realmente un ídolo popular. Si uno me pregunta cuáles son las razones, y habrá que estudiarlas, pero lo que sí tengo más claro es que el fenómeno María Eugenia Vidal fue un fenómeno tal vez más mediático, fue un fenómeno tal vez bastante agrandado por los medios de comunicación, muy amplificado, sí, y tal vez utilizado políticamente para desplazar a Macri de la candidatura a presidente, porque ha demostrado que después de perder por 14 puntos, y quiero aclarar una cosa, muchos intendentes revalidaron, sí, muchos intendentes lograron un corte de boleta casi del 20%, y María Eugenia Vidal no lo logró. Sí, en ese sentido no hay excusa, no hay el peso de la candidatura de Macri. También lo tenía el intendente de Lanús, también lo tenía el intendente de 3 de febrero, ni que hablar del intendente de San Miguel. Sin embargo, eso lograron un corte casi de 15 puntos. Sí, yo creo, Mariano, que justamente en Vidal se acaba el relato, es donde se cortó el relato, ¿no? Me parece que la administración de Vidal ha sido mala, realmente. Y esa construcción de ese discurso, estamos peleando contra las mafias, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Nunca aparecieron. Y terminaba siempre también luchando contra los sectores como, por ejemplo, los docentes, ¿no? Bueno, yo creo que la frase de los pobres no llegan a la universidad también le ha pegado en la línea de flotación. La utilización de las botas en el 2015, ¿no? Y en comparación a lo que hizo después también le pegó, pero me parece que repito, digo, que en Vidal uno puede encontrar que se terminó el relato, porque realidad, el contraste mata relato. Se fueron tanto a lo abstracto, si se quiere, ¿no? Estamos haciendo cosas que no ven, que bueno, en definitiva eso a la larga te pasa factura. Totalmente de acuerdo con ustedes, totalmente. No sé para qué te llamamos, Mariano. Totalmente, ni hizo falta, no, claramente. Sí, no coincido, claramente. El fenómeno Vidal fue eso, un fenómeno mediático que sin lugar a dudas representó para la oposición, al peronismo, al antikirchnerismo, una figura central en términos que venció a un candidato, bueno, que no era tan complicado vencer, tal vez en la provincia de Buenos Aires, como era Aníbal Fernández, un candidato con muchas debilidades, con muchos huecos, fue débiles, pero no han podido materializar. Como ustedes bien marcaron, la gestión de gobierno es clave. Por eso decimos, ¿por qué otros intendentes han logrado cortes de boleta tan significativos y no Vidal? Si está en la misma boleta, es más fácil cortar la primera de Macri y poner el resto que cortar la última. Claro, es decir, si vas a cortar, ¿por qué no cortaste con Vidal? Bueno, ahí te demuestra que hay intendentes que revalidaron porque hicieron una buena gestión, y la gobernadora que no pudo obtener ese corte significativo como tuvieron otros, ni siquiera para pelearle palmo a palmo a Axel Kicillof. Realmente una ventaja de... Sí, y hasta... Yo creo que es histórico. Es histórico, sí. Creo que no sé si cuando Cafiero le gana a Casella, que es cuando el peronismo recupera, se dio ese porcentaje de votos tan alto. Sí, y además pensaba, y ya para cerrar, Mariano, y agradeciéndote mucho, y por supuesto dejándote la última palabra para que continúes o no lo que voy a decir, y además también, en relación a lo que decíamos de Vidal, hasta el personaje que todos ocultaron, que fue Mauricio Macri, que se quisieron despegar, termina siendo también una mejor elección, ¿no? Es realmente llamativo, y hasta último momento la gobernadora quiso desdoblar las elecciones, ¿no? Sí, totalmente. Y sin embargo, nada funcionó. Sí, totalmente. Es así. Lo que pasa que cuando la economía anda mal, por decirlo, digamos,
la ineficacia del modelo económico desplegado por la administración Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde más impactó el ajuste estructural, cuando los resultados económicos son tan pobres, tan dañinos para la población, no hay marketing que valga. Digamos, esto que la gente vota por cuestiones que no son económicas, sí, un porcentaje de votos lo puede hacer, pero no podés ganar una elección. Me parece que es muy contundente el mensaje. No tenemos que mirar, como dice la frase, el árbol, sino mirar todo el bosque. Es cierto que se redujo la brecha, pero no tenemos que olvidar que el candidato opositor obtuvo el 50% de los votos. El 50% de los votos votó, valga la redundancia, en contra de esta política. Lo hizo en forma contundente y me parece que ese es el dato a marcar. A mí me llama mucho la atención que marquen el dato de que Macri recuperó un porcentaje de votos, cuando claro, Macri, después del 2017, tenía que haberse reelegido claro, con una facilidad absoluta. Porque quien gana la elección de medio término en general termina ganando la presidencial. Y perdió en primera vuelta, como dije al principio, con eso termino, siendo el primer presidente de Sudamérica que no logra la reelección cuando va en búsqueda de ella. Ya eso es todo un dato. Me parece que poner, datos positivos alrededor de la elección de Macri es o simpatía o hacer un mal análisis de lo que sucedió ayer a la noche. O más de lo mismo, ¿no? Cobertura mediática y esas cosas. Mismo, claro. Vos estabas hablando recién de lo que son las elecciones de medio término y también estaba tratando de hacer un poco de memoria y en lo que fueron las presidencias de Cristina, por ejemplo, la verdad que no me acuerdo, en la de Néstor era muy chica al respecto, pero estaba pensando que tampoco se veía beneficiado el gobierno en cuanto a esas elecciones. No, es cierto. A ver, la de 2005 sí. La de Néstor Kirchner sí, saca el 42. Y la del 2009, ahí el 2013, Néstor, más allá de que se pierden las dos en la provincia de Buenos Aires, Néstor contra de Narváez e Insaurralde contra Massa en el 2013, en ambas elecciones, sí, a nivel nacional, por muy poco, la fuerza que más votos tiene es el Frente para la Victoria. Pero claro, 32, 33 puntos, no mucho más. Lo que parece acá, no digamos inaudito porque es una palabra grosera y fuerte, pero lo que parece muy extraño es que junto por el PRO, junto por el cambio, el macrismo, el gobierno, obtiene hace 2 años prácticamente un triunfo contundente en las legislativas. Sí, 41% a nivel nacional, con más de casi 15 puntos de diferencia contra la principal fuerza opositora que fue el kirchnerismo. El peronismo estaba dividido, el sindicalismo una buena parte apoyaba tácitamente con grandes comillas al gobierno. Me parece que las condiciones para que el macrismo pueda ganar la elección estaban muchísimo más fuertes, como vos bien señalás, de las que fueron las legislativas del 2009, donde Cristina Néstor pierde con de Narváez, donde ahí uno podía preanunciar, bueno, seguramente la oposición va a ganar porque las condiciones están dadas para ello. En este caso, las condiciones estaban dadas para que el macrismo vuelva a ganar. Hicieron el G20 acá en noviembre, sí, es como que hay que mirar un poco la película para ver de dónde parte. Y Mariano, estamos hablando de... Sí. Hablando justamente que lo nombraste recién, el G20, yo te quería consultar... Ya te largamos, Marian, perdón, pero te quiero terminar de preguntar, ¿cómo ves el panorama internacional, no? Respecto a, bueno, ahora de repente... éramos como un poco el foco de atención a ver qué iba a suceder acá en Argentina, porque claro, bueno, está sucediendo como un clima bastante revuelo en lo que tiene que ver con Latinoamérica, ¿no? Y todo lo que es el movimiento contra el capitalismo, contra el neoliberalismo y todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo ves vos que va a suceder a partir de ahora de los resultados del día de ayer? Mira, me parece que es la victoria de Alberto Fernández, para decirlo mejor, la derrota del proyecto neoliberal de Mauricio Macri representa una bocanada de aire fresco para los sectores progresistas en América Latina. Creo que esto se ha festejado mucho en Bolivia, en el contexto que está pasando Evo, que ganó una elección ahí por 10,4, pero fue una victoria muy amplia. Inclusive se festeja en Venezuela, un poco también en Uruguay, se festeja bastante, te diría yo, en México. En México, claro. Y si hablamos de las fronteras un poco más, podemos ir hasta Rusia y en China, que a nivel, digamos, geopolítica, en este momento están logrando una supremacía, yo diría incluso militar y política a nivel mundial. Me parece que esto se festeja
no solo en Argentina. Y esto que vos bien preguntás, es decisivo para entender qué va a pasar en la región de acá a 5 años, 4 años, 3 años, si querés. Me parece que lo que estamos asistiendo es a un neoliberalismo con pero muchas dificultades, con grandes obstáculos para poder ser estable en el continente. O sea, cuando digo ser estable es poder reelegirse, es decir, poder lograr la hegemonía. Recordemos, volvemos a mirar la película, gana Macri en el 2015, pierde la elección legislativa en Venezuela diciembre del 2015, en el año 2016 pierde el plebiscito Evo, en el año 2016 le inician el impeachment a Dilma Rousseff, gana Piñera en Chile, ¿sí? Gana Duque en Colombia. Estamos hablando de que en 2 años, sí, es tremendo. Una seguidilla. Bolsonaro. Claro, Bolsonaro el año pasado. Estamos hablando de una seguidilla de triunfos neoliberales que a partir, digamos, creo yo, de lo que es la victoria de Alberto Fernández, la derrota de Mauricio Macri, en el contexto incluso previo al triunfo de López Obrador y de Evo Morales en Bolivia, y que a pesar de las tremendas dificultades de Venezuela se mantiene bajo el chavismo, daría la sensación de que esto que parecía hace 2 años, 3 años si quieren, hace muy poco tiempo, como una avanzada neoliberal en el continente que saltaba por los aires a todos los proyectos progresistas, me parece que hay que ponerlo seriamente en duda. Y ahora empieza una nueva etapa, que es cierto que esta etapa está marcada por las dificultades de los oficialismos en general, pero los oficialismos que estaban primando hasta el momento en América Latina, pero sobre todo en Sudamérica, eran los neoliberales. Entonces lo que está acá visualizándose claramente es que estos neoliberalismos que parecían venir en una nueva etapa, en un nuevo ciclo histórico que iba a durar, no sé, 1 década, y bueno, me parece que ese tiempo, 1 década, fue un tanto exagerado. Sí, en principio. Mariano, muchas gracias. Seguramente te vamos a volver a molestar en algún momento porque, por supuesto. Nos queda hablar de la batalla cultural, que para mí es la madre de todas las batallas, ¿no? Por supuesto, ahora hay que resolver el hambre, primero, pero después la batalla cultural. Creo que no hay que darle más vueltas y me parece que hasta en cierto sector de la dirigencia han entendido un poco el mensaje. Pero lo vamos a hablar después. Marian, te agradecemos mucho. Tenemos que ir cerrando el programa. Seguro la semana que viene te volvemos a llamar para hablar un ratito más, si por supuesto te gustó conversar con nosotros. Sí, la verdad un gusto hablar con ustedes, la verdad que pueden llamarme cuando quieran y seguimos conversando. Dale, un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau. Era Mariano Franchini, entonces doctor en Ciencias Políticas, politólogo. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.